bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a orar, hermanos. Después de haber visto este hermoso video del diseño divino de Dios, que de repente digo, ¿qué voy a predicar? Fue un hermoso video, la verdad. Y bueno, yo ayer cambié, Dios puso en mi corazón cambiar el mensaje. Yo venía bosquejando otro mensaje desde inicio de semana, y yo iniciaba con ese tema, con ese pasaje que citó nuestra hermana Xochitl, de Génesis capítulo 2, donde Adán dice que puso nombre a cada uno de los animales, pero no halló ayuda idónea, no vio ayuda idónea, o no encontró para él alguien con los mismos afines. Por eso Dios lo hizo caer en un sueño profundo, ¿no? Dicen los comentaristas bíblicos que cuando sacó o cuando abrió ese lado de la costilla, no dicen fue el lado derecho, lo asemejan con el lado izquierdo, con la intención de decir que la sacó lo más cerca del corazón, ¿no? Entonces es algo hermoso. Si es meramente el comentario bíblico asertivo, pues yo creo que es hermoso, ¿no? La manera como Dios piensa y actúa sobre nosotros mismos. Vamos a orar primeramente, vamos a pedir la dirección de Dios, vamos a ponernos en sus manos, porque lo que Dios puso en mi corazón y que viene bosquejado en estas hojas, no quiero que sea simplemente un pensamiento, como siempre, de un hombre racionalista, sino que sea más bien bajo la dirección de Dios. Oremos. Padre, en esta mañana me pongo en tus manos. Tú sabes, Padre, cuánto tiempo, Señor, he estado orando, Señor, cada vez que me das un mensaje, una palabra tuya. Porque nunca quiero que sea, Señor, el anhelo de mi corazón solamente, sino más bien ser dirigido y usado por tu Espíritu Santo, Padre, para que tú me des la palabra correcta, la indicada, la que necesita mi vida y la que necesita tu pueblo, Señor, tu iglesia. Te ruego, Señor, que dispongas nuestro corazón, que hagas a un lado, Señor, la fatiga, el calor, y nos des la disposición, Señor, como dice en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, que los que estemos aquí estemos en espíritu y en verdad, porque tú buscas tales adoradores. Que esa sea nuestra postura, Padre. En el nombre de Jesús oro. Amén. Esta mañana he titulado este mensaje, hermanos, Mujer Valerosa, y yo quiero leerles algunos sinónimos de la palabra valerosa y que la podamos entender en primer plano. Un sinónimo de esta palabra valerosa es valiente, también es brava, intrépida, audaz, osada, animosa y esforzada. Y yo enfoqué el mensaje porque vamos a manejar 3 puntos, y el primero de ella lo manejé como una mujer osada, o en otras palabras, atrevida. El segundo punto va como una mujer esforzada, y por último como una mujer valiente. De esa manera desarrollé los 3 puntos que vamos a analizar en esta mañana, y como introducción vamos a mirar el versículo número 28 de Proverbios 31, versículo 28, que dice: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Aquí hay algo tan importante, mis hermanos. Dentro de este versículo hay un elogio a la mujer virtuosa, y esa palabra virtuosa nos habla de esa bondad de la mujer, nos habla de la integridad de la mujer también. Pero si usted lee el versículo 28, enseguida hace una pregunta, y esa pregunta dice: ¿quién la hallará?
mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Esto nos da a entender claramente que tales mujeres o las mujeres virtuosas o las mujeres bondadosas parece ser que ya son raras. Es como esos animalitos, no quiero hacer esa comparación en sentido, pero hay animales que se están extinguiendo y que ya son raros encontrarlos, pues de la misma manera, el encontrar mujeres virtuosas es algo raro que se está dando dentro de nuestra sociedad. Así que los varones que estamos aquí con las esposas, Dios nos ha dado a nosotros una mujer virtuosa, a pesar de que están en esa etapa de extinción. Así que los varones necesitamos valorar a nuestras mujeres virtuosas. Así que démosle gracias a Dios por esa bendición de tener a nuestro lado una mujer virtuosa. Y para poder enfatizar este mensaje, quiero leerles una historia verídica de una mujer valerosa o de una mujer valiente que rescató a su hijo del ataque de un cocodrilo. A lo mejor ya lo miraron en la televisión, a lo mejor lo vieron hace mucho tiempo, pero a mí me llamó la atención, por eso yo quiero leérselos, y nos lo narra de esta manera, que un día caluroso de verano, en el sur de la Florida, dice que un niño decidió ir a jugar en la laguna detrás de su casa. Salió corriendo por la puerta trasera, se tiró al agua y nadaba feliz. Su mamá desde casa lo miraba por la ventana y vio con horror lo que sucedía. Dice que enseguida corrió hacia su hijo gritándole lo más fuerte que podía. Oyendo el niño, se alarmó y miró nadando hacia su mamá. Pero fue demasiado tarde. Desde el muelle la mamá agarró al niño por sus brazos, justo cuando el cocodrilo lo agarraba por las piernitas. La mujer jalaba determinada, con toda la fuerza de su corazón. El cocodrilo era más fuerte, pero la mamá era mucho más apasionada y su amor no lo abandonaba. Un señor que escuchó los gritos se apresuró hacia el lugar con una pistola y mató al cocodrilo. El niño sobrevivió y aunque sus piernas sufrieron bastante, aún pudo llegar a caminar. Cuando el niño salió del trauma, un periodista le preguntó al niño si le quería enseñar las cicatrices de sus piernas. El niño levantó la colcha y se las mostró. Pero entonces, con gran orgullo, se subió las mangas y dijo: pero las que usted debe de ver son estas. Eran las marcas de las uñas de su mamá que habían presionado con fuerza. Las tengo porque mamá no me soltó y eso me salvó la vida. Qué tremendo mensaje de amor, de valentía y de determinación de parte de una madre. Y aquí viene mi proposición del mensaje: que las hermanas de esta iglesia se puedan identificar con la mujer valerosa, para que sus hijos la llamen feliz o dichosa y su marido la alabe, reconociéndola, como nos dice Proverbios capítulo 31, versículo 29, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Esa es la proposición del mensaje, hermanos. Que cada una de ustedes sepa identificarse como una mujer valerosa. Entonces, este mensaje vamos a hablar de esas mujeres valerosas, con valentía, con braveza, con intrepidez, con audacia, con osadía y también, ¿por qué no decirlo?, esforzadas. Vamos a mirar el primer punto de ellos, por favor. Y el primero de ellos dice, mujer osada en oración. Y la palabra osada es atrevida
en oración. Y quiero iniciar haciendo una pregunta, pero también aclarando. Esta pregunta va a ser para las mujeres, pero también quiero que entiendan que este mensaje no solamente es para las mujeres. Este mensaje es para la iglesia en general, incluso para los varones que están aquí. La pregunta nos dice, o yo les quiero hacer esta pregunta: ¿cuándo fue la última vez que oraste con osadía? ¿Cuándo fue la última vez que oraste con atrevimiento? Pero no solamente es orar con ese atrevimiento, sino lo que sigue, que tu oración fue escuchada y que tu oración fue contestada. ¿Cuándo fue la última vez que oraste con esa determinación? En lo largo de 1 año y 5 meses, me ha tocado ver, más bien, no tanto estar al lado apoyando el ministerio de mi esposa, pero ella lleva 1 año, 5 meses, atrevidamente llevando un ministerio de transmitir un mensaje de parte de Dios. Yo creo que desafortunadamente ese mensaje que ella manda todos los días, no sé si llega al ministerio de la femenil, pero en 1 año, 5 meses, día con día, ella está mandando una oración a través del WhatsApp al ministerio de la femenil. Y ello, mis hermanos, yo creo que no es fácil mandar una oración durante 1 año y medio. Diferentes temas, diferentes situaciones. ¿Y saben por qué esto puede ser posible? Por el atrevimiento de servirle a Dios con amor. Solamente esa es la única forma de poder llevar a cabo un ministerio de esta manera. No solamente quiero hablar esta mañana de mi esposa, sino quiero también enfocarme de esa mujer del Antiguo Testamento que en un momento duro de su vida, en un momento de aflicción, de depresión, de melancolía, y que esta mujer de la que les voy a hablar traía todos los sentimientos encontrados, pero ¿saben qué? Ella tuvo la osadía o el atrevimiento de pedir, pero no de la manera en que lo hacemos muchos de nosotros, pidiendo únicamente de una mala forma y de una mala manera, porque también a veces oramos mal todos, como lo dice Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oramos, pero a veces no oramos de la manera correcta. Oramos, pero no oramos de acuerdo a la voluntad de Dios. Oramos de acuerdo a lo que nosotros queremos. Por eso pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Pero vamos a mirar entonces a la persona del Antiguo Testamento, a esta mujer atrevida llamada Ana, y vamos a ver la experiencia de atrevimiento que a ella le llevó a orar bajo una circunstancia no grata, tampoco fácil. Sin embargo, su oración no fue para su propio deleite. Escuchemos la manera como ella manifestó su oración delante de Dios. Esto lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo número 5, que dice: pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Inicia este pasaje diciendo: pero a Ana daba una parte escogida. Cada año su esposo llamado Elcana, junto con su esposa Ana y junto con su concubina, subían a Jerusalén, donde buscaban a Dios una vez al año y donde ofrecían sacrificios. Entonces el amor de su esposo llamado Elcana, para el sacrificio siempre le daba una parte especial a su esposa, a diferencia de la concubina, a diferencia de los hijos que tenía con la concubina. Esa parte escogida porque él amaba a Ana. Pero había algo tan importante en ella que aún lo que le expresaba de cariño el esposo y la predilección que le daba a él, algo había que le hacía falta en la vida de Ana. Versículo número 6 de primero de Samuel. Y su rival la irritaba. ¿Quién era la rival? La concubina. Dice, y su rival la irritaba
enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Yo creo que no es fácil, por la cultura y la tradición de aquellos entonces era tan común que el esposo pudiese tener una concubina, pero cómo le irritaba, cómo le dañaba, y cómo esta mujer tuvo que pasar por ese desierto difícil para poder ella atrevidamente ir delante de Dios y poder orar a Dios, depositando sus cargas. Entonces, la situación de Ana, ya la sabemos, era porque Dios o Jehová no le ha permitido tener hijos, y esto también aparte, aunado a ello, su rival la irritaba. Entonces, ¿qué es lo que debemos de identificar, tanto los varones como las mujeres? Identificar, mujer valerosa, tu circunstancia para que ores con ese atrevimiento en fe delante de Dios. Cada una de las mujeres que están aquí saben lo que están viviendo en casa. Saben el problema que tienen con los hijos, saben la situación que pasan en el día a día, pero aquí la enseñanza que nos deja Ana es que nosotros debemos de orar valerosamente con ese atrevimiento delante de Dios y a través de nuestro Señor Jesucristo para decirle qué es lo que queremos. No ore diciéndole, Señor, tú ya sabes, antes de que esté la palabra en mi boca, tú ya la conoces. Al Señor también le gusta que le digamos qué es lo que requerimos. Por eso el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13 y 14 dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿En el nombre de quién debemos orar? En el nombre de Jesús. Entonces, la osadía de Ana, ¿de qué manera oró delante de Dios? Porque Él conoce la vida de Ana y conoce nuestras vidas, conoció el corazón de Ana y también conoce nuestro corazón. Primero de Samuel 1:10 dice, ella, refiriéndose a Ana, con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Cómo oró ella? Con amargura de alma. ¿Has alguna vez orado de esa manera? Y su amargura no creo que era en contra de tanto decir de que le irritaba a la mujer, sino con lo mal que se sentía emocionalmente. La situación que ella estaba viviendo la traía tan amargada que ella tuvo que orar desde muy adentro de su corazón, mis hermanos. Derramó su alma delante del Señor. Versículo 11, e hizo voto. Qué tan importante no solamente es decir, Señor, yo quiero, a mí dame, bendíceme, sino que ella hizo un compromiso con Dios. E hizo voto diciendo, Jehová, Dios de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Dios es un Dios de pactos, es un Dios de compromisos, lo sigue siendo hasta el día de ahora. Si tú vas a hablar delante de Dios y vas a hacer un pacto con Él, si lo vas a cumplir, hazlo. Si no, mejor no lo prometas. Mejor no lo prometas. Ella oró amargamente, derramó su alma y lloró abundantemente, pero ella hizo un voto. Y ella fue clara, fue específica, porque le dijo, si te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Su petición no fue a la deriva. Su petición fue clara, fue concisa, fue determinante. ¿De qué manera debes llorar tú delante de Dios? Con determinación, con precisión, mi hermano. A Dios no le gusta que le estés diciendo, como uno dice, viéndote por las ramas y queriendo endulzar la situación. Dile a Dios qué es lo que necesitas. Dios conoce tu corazón. Sé claro con el Señor. Ana fue clara, pero Ana no solamente pidió, también Ana se comprometió delante del Señor. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Lo dedicó.
en Nazareato, dedicado al Señor. Y qué hermoso saber, hermanos, cuando usted lee el libro de Samuel, se dará cuenta que fue llevado, una vez destetado, fue llevado y lo dejó en el templo, donde fue instruido por el sacerdote Elí, donde este varón llamado Samuel cumplió sus funciones. Fue juez, fue profeta y fue sacerdote. 3 ministerios en uno. ¿A dónde me lleva esto, mis hermanos? Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cómo debo de orar? Orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu. A Dios no le gusta que ores con el entendimiento, con palabras rebuscadas. Ora en el Espíritu, hermanos. Esto me lleva a mi segundo punto. La mujer esforzada es instrucción. Y nuevamente quiero manejar esta frase del apóstol Pablo, dice, trayendo a la memoria. Y yo quiero platicarles un poquito recordando a mi hijo el mayor, y de la manera de cómo se esforzó mi esposa en dedicación a la instrucción. Recuerdo que cuando mi hijo estaba tan pequeñito, agarraba los coritarios, y cuando todos pasábamos al templo, el templo era en la parte de enfrente allá, él de una otra manera se ponía a cantar las alabanzas a la par de los adultos. A mí se me hacía tan hermoso, tan curiosito verlo 2 años y medio agarrando los coritarios al frente cantando. Yo no sé si lo recuerdan, sobre todo mi familia en aquellos tiempos. Pero ¿qué puedo decir también de mi hija? Trayendo siempre una mochilita, cargando sus libros de historietas bíblicas o una Biblia ilustrada que tenemos. La agarraba y siempre tenía la intención como que estaba leyendo. La instrucción, mis hermanos. La instrucción. Y yo no puedo decirles qué tanto era yo, más que nada era, sí, mi esposa, la instrucción. Y aún hasta estos días, a pesar de que de repente quizá nuestros hijos se han desviado un poco, pero la instrucción no ha quedado, ni la persistencia, porque están en casa aún, hermanos. Por eso les animamos a nuestros hijos, les exhortamos, aunque ya estén adultos. Y esto me hace recordar entonces a un joven del Nuevo Testamento que el apóstol Pablo lo trajo con él en el segundo y en el tercer viaje misionero que hizo el apóstol Pablo. Y que estando ya Pablo encarcelado, como dice ahí en 2 de Timoteo 4:6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Estas palabras son de Pablo. Él lo dijo de esta manera, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Pablo estaba encarcelado y estaba a punto de ser sacrificado, llevado a la muerte. Pero él estando en ese lugar, escribe esta segunda carta a Timoteo 4 años después, entre 2 y 4 años después de la primera carta que le escribió, donde le reconoce algo muy importante el apóstol Pablo a la vida de este joven llamado Timoteo, que de donde él había adquirido esa instrucción. Esa instrucción la había adquirido de 2 mujeres muy allegadas a Timoteo y que influyeron su vida. Estas mujeres influyeron la vida de Timoteo, como lo dice ahí en 2 de Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, está escribiendo Pablo a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué tan importante entonces es que tanto, no solamente la mamá, sino también el papá, podamos llevar a una instrucción esforzada a nuestros hijos? Ahora muchos a lo mejor dirán, bueno, Dios no me ha permitido tener un hijo, pero tienes sobrinos. Tendrás primos, que son las personas que tú debes de llevar a los pies de Cristo. Por eso deben ser mujeres esforzadas en instrucción dentro de su hogar. Pablo reconoce la fe que tenía Timoteo, pero esa fe fue a través de su abuela y de su mamá, que habían comunicado su sólida fe
a Timoteo. Y fíjense, aunque su padre probablemente no era un creyente, pero ellas tomaron muy en serio el poder instruir la vida de Timoteo. Dice Hechos 16:1, después llegó, refiriéndose a Pablo, a estas dos ciudades, a Derbe y a Listra, y aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer creyente, pero de padre griego. Su padre no era un creyente, pero la mamá y la abuela sí. Y eso fue tan importante para instruir la vida de Timoteo. Por eso, si usted tiene un esposo no creyente, no se desanime, sino todo lo contrario, no oculte su luz en su hogar. La palabra nos dice claramente en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. No oculte su luz, no oculte quién es usted. Si usted es una hija de Dios, entonces usted debe mostrar en el lugar donde se encuentre y más en su hogar que es una hija de Dios. Ahí es donde nosotros debemos de reflejar a Cristo y debemos alcanzar a nuestras familias. ¿Quiénes son nuestras familias? Nuestros hijos, nuestro cónyuge, nuestros hermanos en la carne o hermanas, etcétera. No sé quién debas de alcanzar, pero deben de ser alcanzados. Todos ellos son la tierra fértil para plantar la semilla del Evangelio. O como lo dice Mateo 5:15, la parte última, y alumbra a todos los que están en casa. Primeramente, nosotros somos la luz del mundo. Y nuestra luz, ¿dónde debe de alumbrar? A todos los que están en casa. Entonces, yo sé que en el lugar donde tú vives, no todos son creyentes, pero tu vida debe ser ese testimonio para transmitir el mensaje de Cristo. Que vean en usted ese esfuerzo de amor, ese esfuerzo de gozo de Cristo para alcanzar a los demás en instrucción. Y eso mismo estaba comunicando entonces el apóstol Pablo a Timoteo, que debía pelear la buena batalla, recordándole la instrucción que había tenido de su abuela y de su madre, para no tener una fe fingida. Por ello le citó el pasaje de 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, lo que usted ha aprendido, usted lo debe de transmitir. Y Dios le va a dar esa autoridad en su vida, haciéndole a un lado la cobardía de cómo transmitir el mensaje. Dios le va a dar el poder de cómo llevar ese mensaje, le va a dar ese amor y ese carácter en su vida, el dominio propio. Esto me lleva a mi tercer punto. Mujer valiente en peligro. Y vuelvo a retomar, hermanos, quizá como ejemplo a mi familia. Usted no se dará cuenta cuántas cosas le han pasado a mi hijo desde niño. No sé por qué. Dios sabe por qué ha pasado por tantas situaciones de salud, pero algo, mis hermanos, quien ha estado ahí la mayor parte del tiempo, valerosamente, ha sido mi esposa. Recuerdo en cierta ocasión que mi hijo se estaba asfixiando por su problema del asma y mi esposa no midió los alcances, simplemente corrió con él, brincando los obstáculos. ¿Y saben por qué? Por el instinto de valentía en medio del peligro. Y yo creo que las mujeres son así. De repente no miden el peligro, pero sí se esfuerzan con valentía para hacer las cosas. Y esto me lleva entonces a mí a hablar de esa mujer llamada Rahab. Ella valientemente desafió y aceptó el reto, como dice en Josué capítulo 2, versículo 1. Josué envió desde Sitín 2 espías, reconocer la tierra y a Jericó, y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. ¿No se ha puesto a pensar por qué esos 2 espías entraron a la casa de una prostituta? ¿Acaso era bien visto? ¿Saben qué? Dios lo tenía dentro de sus planes.
Yo creo que si hubiera sido quizá una mujer convencional, puedo decirlo de esta manera, de hogar, y no hubiera sido Rahab, yo creo que no acepta el reto. Fueron a ese lugar con el propósito ellos de recopilar información y algo muy importante, sin despertar sospechas. ¿Cuántos varones no podían entrar a esa casa? Quizá infinidades. Pero era el lugar que no podían despertar sospechas. Y fíjense, ¿por qué digo que es una mujer valiente en peligro? Porque el rey de ese lugar, de esa ciudad, Jericó, en específico, mandó un mensaje a Rahab. Josué 2:2, y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Si usted le mandara en estos momentos un mensaje al presidente de la República referente a eso, y usted desacatara la indicación, usted iba a ser un traidor, ¿no? No iba a tener conmiseración del presidente, mas sin embargo, esta mujer en su valentía llevó eso. Escuche cómo ella demostró su valentía, aún en el peligro. Y digo valentía porque desobedeció al rey de su ciudad. Josué 2:4. La mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Mas ella los había hecho subir al terrado, o sea, a la parte de arriba de su casa, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. La valentía. ¿Qué has hecho por determinación propia, hermano? Yo creo que las mujeres han hecho demasiadas cosas. En momentos decisivos ni lo piensa 2 veces, simplemente actúa, ¿eh? Con valentía, con ese coraje, evadiendo los peligros. ¿Saben por qué ella escondió a estos 2 varones? Ella sabía de dónde venían estos 2 varones. Ahí es donde vemos a ella que en medio del peligro que ella representaba, ella tomó la determinación. Josué 2:9. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya están desmayando por causa de vosotros. Vean lo que le dijo esta mujer. Entonces, esto nos enseña que esas palabras del mismo Señor Jesús llegaron a la vida de Rahab, y sobre todo las vivió Rahab en carne propia, al menospreciar su vida y activar su fe en valentía en Dios, al Dios que no conocía, pero que sí había escuchado las grandes maravillas de Él que había hecho. Por eso Mateo 16:25 dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ella estaba menospreciando su vida física, yendo en contra del mandato de su rey, pero estaba salvando su vida, menospreciándose en la tierra, pero ella en ese momento creyéndole por oídas a ese Dios, porque el temor ya se había infundido en todo Jericó. Su valiente y peligrosa determinación la llevó a hacer un pacto con los espías, lo mismo que hizo Ana, un pacto. Josué 2:18. He aquí, cuando nosotros entremos a la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos, a toda la familia de tu padre. El pacto que estaba haciendo con ellos. ¿Qué es lo que pedía ella al salvar a estos 2 hombres o al esconderlos? No quería ser destruida con el resto de la ciudad. A pesar de que Jericó era una ciudad que estaba tan cerrada. Yo mirando un reportaje, Jericó tenía 3 muros y los muros eran anchos. Imposible de poder entrar el pueblo de Dios
para combatir. Usted sabe cómo fue derribado Jericó. El séptimo día dieron 7 vueltas y simplemente con el grito, ¿sí?, de la nación, los muros cayeron. Usted léalo en su Biblia. Y algo muy importante, solamente quedó de pie la casa de Rahab que estaba pegada al muro. Dios es fiel. Si haces un compromiso con Dios, Dios es fiel. Dios lo va a sostener. Dios no es hombre para arrepentirse. Dice Josué 6:25, mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y la casa de su padre y a todos los que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Jehová había enviado a reconocer a Jericó. Aquí hay algo muy importante, hermanos. Dios no hace excepción de personas. Si tú discriminas a alguien por el estilo de vida que llevaba, Dios no la discrimina. Algo hermoso de aquí es que Rahab está dentro de la genealogía de donde viene Jesucristo, aún sin pertenecer al pueblo de Dios. Dios no hace excepción de personas. Esto nos enseña, mis hermanos, lo que mirábamos nosotros el miércoles, nuestros talentos, ¿verdad? Ella quizá en lo tan insignificante le sirvió al Señor. ¿Qué espera escuchar ella por la manera en cómo le sirvió al Señor? Mateo 25:21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Escúcheme esto, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Por ser valerosa, por desafiar, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aquí concluyo el mensaje, hermanos. La carta de los Hebreos nos habla de la fe, y ahí solamente hace mención de 2 mujeres, de Sara y de Rahab. Pero la Biblia está llena de mujeres valientes como Jocabed, la madre de Moisés. ¿Usted recuerda qué hizo la mamá de Moisés? Desafió la orden del faraón, guardó a Moisés por 3 meses, lo más que pudo. Podemos mirar a Miriam, que es hija de ella misma, hermana de Moisés, cómo profetizó, cómo Dios también hablaba a través de ella. Podemos ver Débora, sirvió como alguien que guió al pueblo de Dios a vencer una amenaza. Hulda, respetada por el liderazgo espiritual y predicarle a los hombres. Tenemos a María, la madre de Jesús, que también no temió ser lapidada. Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. María, hermana de Marta, sentada a los pies de Jesús y derramar su perfume de alabastro. Vemos a María Magdalena, de quien fue sacada 7 espíritus, pero que estuvo ahí, incluso en el momento de la resurrección. Tenemos a Noemí, tenemos a Ruth y un sinfín de mujeres valerosas. Proverbios 31:30 dice, de acuerdo a la Biblia, lenguaje sencillo, la hermosura es engañosa. La belleza es una ilusión. Solo merece alabanza la mujer que obedece a Dios. Y esta es la aplicación de mi mensaje. Sin duda que cada una de las mujeres son valerosas o valientes, porque desde el momento que van a ser madres, arriesgan su propia vida, hasta el grado de preferir morir por dar vida al ser que vendrá. A eso yo le llamo amor. Pero también la Biblia describe un amor mucho más grande que el amor que pueda dar el mismo hombre. Y este amor lo encontramos en el Salmo 27, versículo número 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Ese es el más grande amor, el amor de Dios. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque podemos reconocer mujeres valerosas,
determinantes, atrevidas, esforzadas, Padre, y cómo manifiestan su amor. Gracias por la vida de ellas, de las hermanas, pero también gracias por ese amor del Padre eterno, que cuando las cosas puedan ser que no están bien en nuestra vida y que nos sintamos solos, o que alguien que creció sin un padre, sin una madre, hay alguien que lo va a recibir, y ese es el amor de Dios. Con todo nos recogerá Él. Gracias por ese amor también, el más grande amor. Damos gracias en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.